por lo que decíamos también antes. Primero por lo que significan los dos clubes, ¿sí? Enfrentándose, son dos equipos de los más populares del mundo que han jugado pocas finales entre sí. Eso por un lado. Por otro lado, porque le suben bastante el precio de la Copa Libertadores. Claro. La Copa Libertadores empieza a tener un atractivo que hasta acá no era tan marcado. Y después porque también va a ser el final de una época. Ya esta Copa Libertadores a doble final es la última edición. Entonces hay una serie de condimentos que hacen que este partido sea único en el mundo y desde ya único en la historia del fútbol argentino. Muy bien, muchísimas gracias, Marce. Vamos ahora a cambiar de tema porque el PAMI comienza a comprar los medicamentos sin intermediarios y nos preguntamos cómo impactará esto a nuestros jubilados. Vamos a hablar de esto con nuestro compañero Jerónimo Mura. Jero, buenas tardes. Hola, Helio, buenas tardes. Sí, estamos con Sergio Casinotti, el director ejecutivo del PAMI, para preguntarle esto, ¿no? Porque hay que pensar, ahora que el PAMI empieza a negociar directamente con los laboratorios, salteando las cámaras empresarias, hay que ver si esto de alguna forma se traslada a los precios. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, esto es así, esto directamente hay que asociarlo con que los precios no van a subir, por ejemplo, para los jubilados. Yo creo que en pocos meses se va a notar una merma en los precios, ¿no? Lo que estamos haciendo con esta modalidad de sacar la intermediación de la cámara y de tener el convenio 1 a 1 con cada laboratorio, lo que hace es incentivar la competencia, ¿no? Esto que realmente estaba bastante limitado con el contrato anterior. El contrato anterior unía a las 3 cámaras de laboratorio que desde hace 22 años le vendían medicamentos al PAMI, que representa el 40% del mercado, o sea, el principal consumidor de medicamentos de Argentina. Y el PAMI le pagaba a estas 3 cámaras, ellas le pagaban a su vez a las farmacias y como otro ingrediente importante, todo el control que se hacía, la validación, la verificación y la liquidación se realizaba con un sistema de la industria farmacéutica. Hoy lo que hemos cambiado es esta lógica, es decir, negocio 1 a 1 con cada laboratorio para mejorar las condiciones y incentivo la competencia. Por otro lado, le pago a las farmacias en forma directa, elimino este pase de manos del dinero y como punto pilar importantísimo, la información hoy la maneja el PAMI, con un sistema que se llama PharmaPAMI y que hace que validemos todos los beneficiarios que van a comprar en cada farmacia, que liquidemos, que hagamos todo el control y le damos una clave de acceso a cada laboratorio. Esto por primera vez nunca se hizo en los 22 años anteriores con el otro sistema, para que cada laboratorio pueda verificar en espejo qué es lo que está comprando nuestros beneficiarios, ¿no? O sea, lo que un laboratorio entrega en qué farmacia del país lo están viendo. Entonces, a fin de mes tenemos un cierre, cada laboratorio sabe cuánto vendió, el PAMI sabe cuánto vendió y nosotros tenemos los dos la misma información. Ahora, ¿qué pasa con las cámaras en este caso que se quedan afuera de este negocio? No creo que estén muy felices con este último anuncio porque se están perdiendo un negocio. Bueno, las cámaras lo que han perdido poder, indudablemente, con esto, ¿no? Pero bueno, creo que tuvieron 22 años de tiempo para aprovecharlo. Nosotros creemos que la competencia termina siempre beneficiando al PAMI y al jubilado. Y cuando uno en la farmacia, si el farmacéutico hace su tarea como la tiene que hacer asesorando, le va a poder decir, mire, esta droga tiene tal marca, tal marca, tal marca, tal otra, esta tiene un precio y esta vale muchísimo más barato. ¿Cuál quiere pagar? La diferencia, ¿no? Porque siempre quiero que quede claro que la cobertura que tiene el PAMI es la más grande que existe en Argentina y de las mejores en todo el mundo, ¿no? Hay un montón de medicamentos de alto costo que se da absolutamente gratis, hay un medicamento para crónicos que tiene casi el 80% de cobertura y después tenemos 1.200.000 personas en estado de vulnerabilidad, que son aquellos que cobran las jubilaciones mínimas, que le damos la medicación absolutamente gratis también todos los meses, ¿no? Elio, te estamos escuchando. Muy bien, Casinotti, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por atendernos por este tiempo. Lo estaba escuchando atentamente. La primera pregunta que le quiero hacer es cómo se traduce esto a nuestros jubilados, cómo le va a impactar a ellos y cuándo, si es que van a ver en algún momento una baja en los precios.
Yo creo que van a haber una baja dentro de 3 meses más o menos. Esto no es inmediato, no quiere decir que este sistema está vigente desde el 1 de noviembre, ya lo van a percibir. Esto se va a ir dando en la medida que se establezca cada vez más competencia. Hay muchos laboratorios con posibilidad enorme de ganar mercado que están muy interesados en este cambio y lo han manifestado. Yo he firmado uno por uno todos los acuerdos con cada laboratorio y realmente ellos lo ven como una posibilidad de negocio. Hoy la verdad que hay las grandes industrias, los grandes laboratorios, las grandes marcas, las más conocidas, tomaban una porción muy importante de mercado y hoy lo que queremos es que este mercado esté un poco más repartido, ¿no? Casinotti, ¿y en qué porcentaje se va a ver esa baja? Nosotros estimamos que tendría que andar en unos meses entre el 15 y el 20%, teniendo en cuenta que hoy el jubilado de PAMI paga el 14% menos de medicamento, en el precio del medicamento que cualquier otro jubilado del país, sea de una obra social sindical o sea de una obra social provincial. ¿Por qué? Porque bueno, se hizo toda una política de contención con respecto a la inflación y si uno ve cómo aumentaron los medicamentos en los últimos años, el precio PAMI está muy por debajo de ese aumento que ha tenido el medicamento en 3 o 4 años. O sea que ese 14% que usted dice que ya tienen los afiliados de PAMI, se le va a sumar un 15 y un 20, o entre un 15 y un 20% más. Yo creo que en los próximos meses los jubilados van a tener más facilidad para comprar medicamentos más baratos y no ir tanto a las marcas más conocidas. Porque también tenemos que tener en cuenta algo, como hay muchas plantas de altísima calidad en Argentina, porque Argentina tiene una industria farmacéutica poderosísima, también tenemos que tener en cuenta que algunas plantas le fabrican para más de un laboratorio. Esto, yo se lo decía a un colega, es como con los jeans, ¿vio? Que uno fabrica, dos fábricas hacen las telas y salen con distinta marca. Bueno, no es tan así, pero sirve como parámetro. Hay algunas plantas que fabrican para 2 o 3 laboratorios los mismos productos y los precios entre unos y otros son significativamente más baratos. Y esto es lo que tenemos que enseñarle a nuestros jubilados, que miren el precio y no solo la marca. Porque la marca se instala con una muy buena gestión de marketing y algunos laboratorios fueron muy eficientes en instalarla, ¿no? Y también el rol de los médicos ahí, Casinotti, ¿no? Porque es fundamental que la receta sea para un genérico y no una marca en particular. Bueno, un poco lo que estamos apuntando nosotros, que en unos meses ya cercanos podamos prescribir por principio activo o genérico, como se le dice vulgarmente, y dejemos tanto de pensar en la marca, porque la verdad que si el producto es de calidad, es eficaz, fue aprobado por el organismo de control que es el ANMAT, está en el mercado, se vende en cualquiera de las 14.000 farmacias, ¿por qué tiene que indicar una marca y no otra? Esto, la verdad que en otras partes del mundo no ocurre. Ahora, esto se va a notar en 3 meses. ¿No hay manera de que se traduzca antes en precios y no en 3 meses, con lo que sabemos lo que significa cada día para un jubilado? Esto se puede notar mañana si el farmacéutico hace la gestión que corresponde. O sea, yo creo que el farmacéutico en los barrios es una figura importante, ¿no? Es quien tenemos cerca, a quien consultamos ante alguna cuestión menor, y es muy importante que ellos recuperen esa función y sepan indicarle al paciente qué es lo mejor dentro de un precio razonable, ¿no? Que no cuidarle el bolsillo todo lo que puedan, sobre todo para una población como la nuestra, que bueno, tiene jubilaciones reducidas y los tenemos que ayudar de cualquier manera. Nosotros, por otro lado, estamos repartiendo 600.000 bolsones de comida por mes, ayudando a aquellos que están en situación de vulnerabilidad. Entonces también lo tenemos que ayudar dándole estos medicamentos gratis que le damos y orientándolo a gastar lo mínimo posible cuando tienen que pagar una diferencia por la droga que utilizan, ¿no? Pero entonces, ¿la rapidez o no de la baja en el precio está en manos exclusivamente del farmacéutico? Y yo creo que gran parte está en manos de ellos y también de la acción que puedan hacer los laboratorios más chicos y medianos, ¿no? Claro. Posicionándose fuerte en el mercado. Es un trabajo combinado, pero cuando el PAMI establezca como regla la prescripción por genérico, bueno, ahí automáticamente ya lo impone y esto estamos trabajando en los sistemas para que ocurra dentro de tiempos cortos.
Casinotti, muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario. Hasta luego. Muchísimas gracias, Giero, a vos también. Y seguimos hablando de este tema. Aquí está con nosotros Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. Bienvenido, Semino. Y Andrea Falcone, abogada previsional. Bienvenida, Andrea. ¿Bien? Muy bien. Bueno, recién lo escuchaban a Casinotti. Quería escuchar su opinión sobre este tema. En realidad, cuando llega el lodo es porque hubo lluvias previamente. Totalmente. Y tal cual se decía, yo creo que es un paso importante. ¿Por qué? Porque se cartelizó la venta del medicamento en Argentina el 12 de junio del 97. En ese momento regía el PAMI Víctor Carlos Alderete. Y las tres grandes cámaras de laboratorio, Silfa, KM y Cooperala, inventaron un nombre llamada Industria del Medicamento. Sí. Con ese nombre de fantasía se hizo un contrato que en aquel momento tenía un vademecum de alrededor de 1900 específicos. Nunca en el mundo se trata al paciente con más de 350, 400 específicos. Y aquí teníamos 1900. Exactamente. Y la particularidad que el PAMI hasta ese día, que aún con corruptela, porque era el sistema de troqueles de farmacia, pagaba 8 millones de pesos o dólares, existía la convertibilidad, empezó a pagar por ese contrato capitado 25 millones de pesos o dólares. Ese contrato se mantuvo hasta la actualidad. ¿Por qué se mantuvo hasta la actualidad? Quien lo celebró históricamente, luego fue funcionario de algunos gobiernos, fue secretario de Comercio, y en ese momento era el apoderado de una de las grandes cámaras a las cuales señalaba. Se mantuvo hasta ahora no porque desconociera el sistema político lo aberrante en términos de la formación de precios que se daba, es decir, el PAMI es el 40% del mercado, el que maneja el 40% maneja el precio del resto, sino porque vino sistemáticamente alimentando las campañas políticas electorales de todas las fuerzas. O sea que se utilizaba la plata del PAMI para campañas políticas. Así es, hay un juicio que algún día lo van seguramente a abrir a juicio oral, una investigación que es el caso Capaccioli, que es la financiación de la campaña del 2007, que ahí se mezcla este financiamiento con los precursores químicos, recordemos el triple crimen y demás, y algo ya mucho más cercano que pueden consultar los televidentes, en un boletín de PAMI de marzo de 2016, la resolución 0029, donde esta industria del medicamento le condona, le perdona una deuda, una supuesta deuda que tuvo PAMI de 1.300 millones de pesos, que en realidad es el blanqueo de lo que se había aportado en la campaña de 2015. 1.300 millones de pesos del PAMI se utilizaron en la campaña 2015. Entonces, no hay un documento al respecto, pero sabemos que hay tres tipos de industrias que no perdonan las deudas, que son armamentos, narcotráfico y medicamentos. Totalmente. Y para concluir, lo que nos enteramos al poco tiempo de esto, que a su vez la industria del medicamento, que le perdonaba los 1.300 millones de pesos a PAMI de deuda, tenía una deuda con las farmacias de 2.000 millones de pesos. No cerraba por ningún lado. Así es. Por ningún lado. Andrea, recién Casinotti decía que aproximadamente en 3 meses los jubilados van a sentir una baja de entre un 15 y un 20% de los medicamentos. Te quiero preguntar a vos, ¿cuál es una canasta hoy de un jubilado y cuánto puede llegar a incidir esto? Porque los medicamentos son un peso muy grande en la canasta de un jubilado. Sí, bueno, la canasta que lleva adelante Eugenio está arriba de los 21.000 pesos. Es decir, un jubilado de la mínima cobra 9.600, en la mano 9.300 pesos. Se estima que gastan arriba de 3.000 pesos en medicamentos. Pasa que hoy están comprando los medicamentos que pueden o los que ellos consideran que son los que más necesitan. A veces están alterando las dosis, entonces cortan las pastillas. Estamos hablando de 1/3 de la mínima. Cerca de 1/3 de la mínima se gasta en medicamentos. Sí, sin lugar a dudas. Después hay planes que ellos pueden acceder, digamos, para tener el 100% de cobertura, cumpliendo ciertos requisitos. Recordemos que en la Argentina más del 70% de los jubilados está cobrando la mínima, ¿sí? Claro. Pero yo no estoy tan segura que el traslado va a ser la baja de precios en 3 meses. Creo que en todo caso es muy buena la medida y creo que va a repercutir seguramente en una
ahorro del PAMI, que es el que más gasta, digamos, en medicamentos, y lo ideal sería que esa baja sea derivada a tener mejores prestaciones. Claro, ¿sí? está bien. Porque hoy lo que se está viendo, no queremos un ahorro, porque no queremos un PAMI, digamos, que sea rentable, porque no es la idea, digamos, pero sí un PAMI que funcione bien. Los recortes en los costos de los prestadores, hoy se ve que un turno se consigue a 4, 5, 6 meses, y antes se conseguía a un mes, mes y medio. Entonces, que no sea que los ajustes que está haciendo el PAMI repercutan en un peor servicio para el jubilado, ¿no? Claro, bueno, pero este ahorro entonces se tendría que traducir en un mejor servicio, digamos, usar eso no para bajar el déficit del PAMI, sino para trasladarlo a un mejor servicio para nuestros jubilados y pensionados. Y aparte estamos, y acá le pregunto a los dos, ¿no? Porque Andrea recién mencionaba que tienen que un afiliado PAMI pide un turno y tarda 3, 4 meses. Recién se lo decíamos a Casinotti, es crucial el tiempo en un jubilado. Sí, yo creo que hay varias cuestiones que plantea el director de PAMI que muestran un exceso de optimismo. Primero porque el cliente de la farmacia no es el paciente, sino que es el médico. Sí. Nosotros como pacientes vamos con un papel que no sabemos qué dice. Sí. Exacto. Por lo cual la conducta y la cultura del médico la han ido modelando a través de décadas los laboratorios y no la propia universidad del propio sistema. Tal cual. Por lo cual hay que generar un cambio de conductas. La ley de genéricos está vigente desde 2005. Y es fundamental esa ley. Exactamente, pero no se aplica, no se ha reglamentado. Es una ley que está entonces de 2005, pero no se aplica hoy. El propio Casinotti decía hay que instruir a los jubilados para que ellos si la receta dice una droga genérica, va el jubilado a la farmacia y le dicen, bueno, tenés estos 4 medicamentos con esa droga. Elige el más barato. Claro. Ahora, cuando dice ya la marca de ese laboratorio costoso, la cobertura no te sirve. Claro. Querés comprar el más barato, no tenés más la cobertura. Ya no te sirve esa receta. No te sirve esa receta. Claro, y volver a conseguir una receta nueva para ir a pedirle al médico un genérico, imagínate lo que puede demorar. No, por supuesto. Coincidiendo con esto, inclusive yo cuando hablaba de la conducta y formación del médico, por ejemplo, PAMI no tiene geriatras. Es decir, PAMI tiene en este momento más obstetras que geriatras. Vale decir que los argentinos somos más proclives a los milagros que a la buena atención. ¿Tiene más obstetras que geriatras? Sí, lo digo simbólicamente, tiene una cantidad de especialidades. No hay geriatría en Argentina. Es muy poquito lo que hay. La Universidad de Buenos Aires no forma geriatras. Pero está bien, eso en general, pero digo, en PAMI en particular, ¿hay más especialidades que geriatría en particular? Sí, que es lo que tendría que predominar. Largamente. ¿Y por qué? ¿Cuál es la explicación? Mira, hay varias explicaciones. En general, quienes trabajamos con los excluidos, sufrimos la misma exclusión de con quien trabajamos. Esto por un lado, por lo cual los chicos cuando salen de la universidad salen con 2 proyectos de vida. Uno que tiene que ver con las especialidades heroicas, tiene que hacer cardiovascular, neurocirugía, y el otro es económico. Es decir, en ninguno de estos 2 rangos estamos los geriatras y los gerontólogos. Es decir, nosotros somos los que tenemos olor a pis. Lo menciono en la verdadera, en la jerga. Sí, porque inclusive el médico o la enfermera de un geriátrico público no tiene carrera de salud, como si la tiene si está en la atención de agudos en un hospital. Así que hay muchas cosas para resolver. Es muy bueno descartelizar. Me parece que hay otros pasos que hay que darlos y rápidamente, llegar a una licitación pública abierta de todos los rubros, de todos los renglones. Y después, algo que también está pendiente, que hubo el proyecto en Argentina en algún momento, que es el desarrollo de laboratorios estatales. Los hay en provincias, hay en Santa Fe, hay en Neuquén, hay en Mendoza, que tengan un nivel de producción que no puede llegar a ser en escala lo que se produce en el resto de los laboratorios, pero que sí fijen los precios de referencia, ¿no? Claro.
Andrea, este tipo de anuncios, ¿generan consultas por parte de los jubilados? ¿Hay una buena comunicación hacia ellos? Porque lo fundamental es que los jubilados sepan de qué se trata y qué es lo que tienen que pedir o exigir. Yo creo que para el jubilado es clave decir que tienen que darle una receta genérica. Lo que decía Eugenio es así, te dan una receta que ni uno la entiende. A veces no la entiende ni el farmacéutico. Entonces hay que insistir, el jubilado tiene que insistir en la receta genérica para poder optar en la farmacia lo que él quiere. Ahora, no sé si se va a traducir tan rápidamente, no sé si queda claro para todo el mundo la implicancia de esta decisión, porque también se les han ido anunciando cosas que después no se les fueron dando. El gran anuncio de diciembre que le iban a ganar este año la inflación y quedaron 16 puntos de abajo. Entonces creo que el jubilado está un poquito decepcionado, no por este gobierno, digo en general, a lo largo de los últimos 30, 40 años está un poquito decepcionado. Ahora, te escucho decir, el jubilado tiene que exigir que le den una receta genérica, pero uno también se pone a pensar en la práctica, que obviamente ustedes la conocen muchísimo más que yo, pero en la práctica cuando un jubilado se sienta a tu médico y el médico le hace la receta, es difícil que el médico cambie su parecer. Sí, pero esto no tendría que en realidad traducirse en una exigencia de ley y que no haya manera que nadie los pase a los jubilados y que no tengan ellos que exigir. Los derechos no se reclaman, se ejercen, y yo creo que mientras tomemos esta postura de que el jubilado es una pobre persona grande que desvalida y que uno tiene que salir a asistirlo, uno los deja en esa situación como de que alguien los tiene que cuidar. Y el jubilado tiene que aprender a cuidarse solo. Y este es un espacio de diálogo donde tienen que entender todos los que te están viendo que tienen derecho a una receta genérica, que tienen derecho a ir a una farmacia y elegir cuál es el medicamento con esas drogas recetadas que quieren. Son momentos de enseñar. Entiendo lo que decís y me parece lo ideal, pero también te pregunto también a vos, Eugenio, en esto, uno sabe que hasta que no cambie la sociedad en su conjunto, la mirada hacia el jubilado o el lugar que se le debe dar al jubilado, empezando por estos ejemplos que vos dabas recién, es difícil que exijan. Puede haber, sí, por ahí de 10 jubilados, 2 lo exigen, pero hay 8 que no, y van a llegar a la farmacia y no van a tener el genérico. ¿No es mejor que el Estado los cuide o que le dé la facultad al farmacéutico de hacer el cambio de la receta? Claro, también. Yo creo que hay un sistema de salud que está quebrado desde hace mucho tiempo en Argentina y que no se tiene dimensión de esto. Es decir, por ejemplo, estamos hablando de medicamentos. La primera medicina es el alimento. Sí, tal cual. Con 9.000 pesos el jubilado come lo que puede, no lo que necesita y debe. Entonces, si tiene que consumir una sal de bajo contenido en sodio, que sale 150 pesos, no la puede consumir, va a consumir la común, que sale 15 pesos. Que le hace mal a la salud. Por lo cual, el Estado, como es un Estado bobo, es decir, no hay un mangrullo donde se ve la totalidad de los problemas, después paga 1.500 pesos de un losartán para tratar la hipertensión. Y así podemos hacer una larguísima lista, y que no es el problema para la sociedad los jubilados. Los que ya tenemos un exceso de juventud acumulada, estamos dando los últimos pasos. Me gustó eso, un exceso de juventud acumulada. Claro, el problema es que nosotros somos el espejo en que se ven los jóvenes. Cuando alguien de mi edad muestra lo que es el signo de la derrota, de la enfermedad, de la exclusión, no hay motivación para el joven, para llegar a lo que le está mostrando ese espejo. Por lo cual, de lo que estamos hablando, muchos de los comportamientos tanáticos de nuestra juventud, mucho de lo que es la gerascofobia, el miedo al envejecimiento, está relacionado con esto. Cuando no se acepta el envejecimiento, que es lo más saludable, aceptamos la alternativa, que es la muerte. Tal cual. Pero bueno, esto que está diciendo Eugenio, ¿no? El medicamento más importante es la alimentación. Con esto estaba pensando en lo que vos mencionabas hace un rato, Andrea, que los jubilados hoy no le ganan a la inflación. No, nosotros hicimos un ejercicio... al final, en vez de estar mejor, están peor. Sí, en septiembre hicimos un ejercicio con la canasta que publicó Eugenio, fuimos al supermercado y la verdad que el jubilado alcanzaba para desayunar unas galletitas con un té, almorzar un bifecito de 100 gramos con una ensalada y no hay cena. Entonces, quiero decir...
No, ni merienda. O sea, solamente alcanza con lo que ustedes fueron a chequear al supermercado, Exacto. desayuno y almuerzo. Previendo que no había 0 gasto en medicamentos, previmos que esa persona cubría el 100% de los medicamentos con, digamos, con la cobertura del PAMI, que no había gastos de vestimenta, ni obviamente de diversión, ni de reparaciones de la casa, digamos, una cosa muy, muy modesta, y era 4 comidas, 15 días del mes. 15 días. Ah, bueno. Es que, pero vos pensás que harías con 9.300 pesos. 9.300 pesos. Para vivienda, para tus medicamentos, para comer. Por eso, pero ustedes vieron que solamente 9.300 pesos yendo al supermercado alcanza para 4 comidas durante 15 días si no gastas ropa, ni vestimenta, ni mantenimiento de la casa, ni medicamentos, ni transporte, ni entretenimiento, ni un regalo para el nieto, ¿no? O sea, claramente. Claro, eso mucho menos. Mucho menos. Y te estoy hablando de esto, un bifecito de 100 gramos, que es una feta, una comida al día. A la noche, si nos alcanzaba para polenta o para fideos, pero digamos, proteína, una sola comida al día, muy poquito. Claro. Es muy triste. Sí, claro que sí. Y aparte, volviendo a esto que dijiste que me gustó mucho, Eugenio, que el mejor medicamento es la alimentación. La alimentación de un jubilado tiene que ser mucho más cuidada que cualquier otra alimentación, ¿no? Por lo cual lo hiposódico y lo hipocalórico, como se le relaciona con la silueta y no con la salud, son los alimentos más caros. Y por otra parte, a todo esto, porque el jubilado o compra el medicamento o paga las expensas o compra la comida, ¿no? Es decir, tiene que hacer opciones dramáticas. Dijiste, claro. Exactamente. Pero a su vez hay un tema que es la pérdida del deseo, lo que genera la insatisfacción. Que esto agrega angustia, y hay un índice que manejamos en gerontología, que es el IES, que es algo así como angustia igual a enfermedad, ¿no? Es decir, como el primer paso a una enfermedad poco visible y muy extendida en la tercera edad, que es la depresión, que lleva muchísimos casos a la muerte, y muchas otras patologías, por lo cual el Estado sigue gastando muchísimo en los que peor están. Esto es lo más grave de la situación. En el que gana 9.000 pesos, el Estado, vía otros supuestos programas de asistencia, de atención, municipales, nacionales, provinciales, por ahí está gastando 50.000, 60.000 pesos. Ahora, ¿por qué no se desactivan? Porque estos programas alimentan punteros políticos, negocios de proveedores, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que estamos en un momento necesario para hacer el esfuerzo de ver esto desde el mangrullo, holísticamente, y ver cómo se lo redimensiona. Nosotros, a su vez, más allá de saludar la buena medida, el buen paso, lo que estamos pidiendo es un aumento de emergencia, porque como lo decía... El bono. Exactamente. El bono de fin de año. Lo estamos ¿Un bono de cuánto? Tendría que no ser menos, los que cobran asignación por hijo están cobrando 2.700 por hijo este año. Entonces el jubilado no puede cobrar un bono menos de 2.700 pesos, que no le va a solucionar la situación grave que está pasando, pero le va a hacer pasar las fiestas un poco más contento. Claro. Pensemos que hasta ahora además los hijos podían ayudar a los padres. Ahora la crisis es un poco más general, entonces a los hijos que le vinieron 6.000, 7.000 pesos de boleta de luz o de gas en el invierno, se les complica ayudar a los padres. Es cierto. Ahora, ¿qué pasa? ¿En precios cuidados están incluidos los alimentos que necesitan los jubilados? Algunos sí, no todos se consiguen, y te digo más, esta prueba que hicimos fue recorriendo 3 supermercados. O sea, es como si el jubilado hubiese tenido que hacer 3 supermercados y hacer la recorrida buscando las ofertas semanales. Si no, tampoco llegaba ni a eso. Claro, porque ahí también es importante el rol del Estado para poder asegurarle una baja en los alimentos para ese segmento. Hablamos de alimentos, por supuesto, sin sal, ¿no? Y todo lo que requiera un jubilado. Mira, en los países que más o menos se ha equilibrado la seguridad social, más allá de los nórdicos y europeos muchos, se ha tomado el problema en toda su dimensión y, por ejemplo, se ha liberado del pago de medicamentos directamente al jubilado. ¿Por qué? Porque le sale más barato darle el medicamento al 100% de descuento que la enfermedad.